Que Dios les bendiga. Este día vamos a comenzar un estudio muy interesante. Sé que algunos de ustedes posiblemente ya lo estudiaron y es el tema de distinciones bíblicas, a donde nosotros vamos a poder distinguir y cuando estudiemos la Biblia, cuando leamos la Biblia, tener una claridad de cómo hacer una mejor interpretación. Hay muchas maneras de cómo interpretar las Sagradas Escrituras, pero esta forma es una forma muy interesante que a ustedes, mis queridos jóvenes, les puede ayudar en muchos sentidos. Así que les invito a que hoy comencemos una nueva aventura y nos introduzcamos en el estudio de la palabra de Dios en la materia distinciones bíblicas. Para eso vamos a ponernos a cuenta con Dios y vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos las gracias porque somos un grupo privilegiado que tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y aprender más de ti. Así crecer de manera espiritual y tener un servicio mejor hacia nuestros hermanos dentro de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos guíes. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios y nosotros vamos a comenzar con lo que es la interpretación bíblica. Principios generales de la interpretación bíblica. Vamos a entrar a esta primera parte que nos habla de lo que es trazando bien la palabra de verdad. Ahí es a donde radican muchos problemas, donde algunos no pueden ubicarse porque la trazan de manera equivocada la palabra de Dios, la interpretan de manera equivocada y no saben hacer las distinciones bíblicas de manera clara. Vamos a comenzar a entender por qué puede usted estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Este tema es sumamente importante porque mucha gente se atreven a decir, es que el papel todo lo aguanta. Este no es cualquier libro, no es una novela de cuento, no es una novela de historia, aunque contiene historia bíblica, pero muchas cosas son sumamente importantes que nosotros las entendamos. Ahora, vamos a ver algunas razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Las evidencias de la inspiración divina. Recordemos que toda la escritura es soplada por Dios, inspirada por Dios, y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sean enteramente preparados, maduros para toda buena obra. Y hablando de la obra en cuanto al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Vamos a ver en primer lugar la unidad sobrenatural. Esto, cuando nosotros vemos esta unidad sobrenatural que nos determina que en 66 libros no hay ninguna contradicción. Este escrito fue realizado durante un periodo de 1500 años. Durante ese tiempo se realizó y se escribió este libro, ¿verdad? Escrito en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. En arameo fue unas secciones muy cortas, pero sin embargo ahí están y no las podemos menospreciar, ¿verdad? Por 40 escritores diferentes. Si nosotros nos pusiéramos a escribir algo con respecto a cualquier tema, pero que todos estemos relacionados, yo les aseguro que escribiríamos de manera distinta y a veces hasta habrían demasiadas contradicciones entre nosotros. Pero aquí hay una unidad sobrenatural, algo que solamente a través de la inspiración del Espíritu Santo se pudo haber escrito de esa manera. También sabemos nosotros que hay 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una unidad sobrenatural
desde la primera hasta la última página, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Ahora veamos otra de las evidencias, las profecías cumplidas. Ningún otro libro ha sido hecho con una cantidad y al mismo tiempo de profecías cumplidas en un 100%. Solo en la venida de nuestro Señor Jesucristo, alrededor de 300 profecías fueron cumplidas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que 100 años antes de Ciro, Isaías había profetizado de que un rey daría el inicio del regreso del pueblo judío a Israel, a la nación de Jerusalén, ¿no? Entonces, la Biblia contiene cientos de estas profecías cumplidas. Ningún otro libro en la tierra contiene tantas profecías cumplidas como las Sagradas Escrituras. Recordemos que esto es sumamente importante para tener claridad de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay contradicciones. Hay aparentes contradicciones. Y si usted va a la Biblia buscando contradicciones, crea que las va a encontrar. Pero es porque usted no realiza un estudio exhaustivo de la palabra de Dios y entonces usted no tiene esa capacidad que el Espíritu Santo proporciona al corazón del verdadero creyente para que pueda encontrar estas verdades. De manera que nosotros vamos a comenzar y ya iniciamos el estudio de distinciones bíblicas para poder tener esa capacidad. La tercera evidencia es la singularidad de este libro, de las Sagradas Escrituras. La Biblia es el único libro santo de Dios. Ninguno de los así llamados libros sagrados contiene las enseñanzas, características o mensajes de la Biblia. Es única en su preservación, publicación, enseñanza, característica y mensaje. La Biblia, las Sagradas Escrituras, no solo es un libro de información, sino que es un libro de formación. Forma nuestro carácter, forma nuestra vida de tal manera que nosotros podemos vivir una vida sosegada, una vida que pueda agradar a Dios y pueda ser de acuerdo a su santa y divina voluntad. Por eso es interesante que es única en su preservación, publicación y enseñanza, características y mensaje. El mensaje es único y es revelarnos a nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos han tratado de destruir la Biblia, ella ha perdurado a través de los años y continúa siendo uno de los libros más vendidos en el mundo. Es interesante con respecto a esto. Me contaban que en estos días están por exhibir en la televisión la novela, oigan bien, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Satanás es astuto y trata de tergiversar las cosas. Y la gente va a creer más a lo que dice una novela que a las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que guiar a la gente para que entiendan lo que es la palabra de Dios. Por eso es que vamos a entrar en este estudio y ya estamos aquí para que podamos tener la capacidad de nosotros guiar a otras personas a esta verdad. Otra de las evidencias de la inspiración divina de la Biblia es la teología. Se han encontrado muchas evidencias, de tal manera que muchas veces algunos se reían, algunos científicos decían que la Biblia era una farsa, porque la nación de los heteos, el pueblo de los heteos o hititas no existía, pero para el año de 1960, por ahí, se encontraron excavaciones, se encontraron argumentos justos y necesarios para comprobar que las Sagradas Escrituras son reales, son verdaderas y tienen todos estos principios.
La pala del arqueólogo siempre es el amigo, no el enemigo de la Biblia. Nunca ha existido un descubrimiento arqueológico que contradiga o desacredite a la Biblia. Entonces, nosotros podemos ver eso. Hay un libro que se llama Escrito por el dedo de Dios, y es un libro de un arqueólogo que él va mostrando todo el camino de los israelitas cuando salieron en el Éxodo, cuando salieron de Egipto y caminaron por aquellos 40 años y fueron dejando evidencias hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, y la última evidencia es el testimonio de Jesucristo. Jesucristo citó repetidas veces el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Él creía que los relatos históricos de Adán y Eva, Jonás y demás, él fue para todos el ejemplo que Dios puso en la tierra para contemplar su justicia. El mismo apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestro propio provecho. De manera que nosotros debemos tener siempre una mirada puesta en el Antiguo Testamento para que comprobemos lo que dice el Nuevo Testamento. Es interesante, Jesús siempre profetizó, siempre habló de esta situación y nos enseñó que nosotros debemos siempre ir a las Escrituras. Él decía que debemos ir y escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ahí está la comprobación de lo que nosotros debemos saber y entender con respecto a el fundamento de la palabra de Dios. Y son estas 5 razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ir estudiando paso a paso y no con prisa, sino que viendo todas estas cosas que nos ayudarán en el entendimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de ella. Luego vamos a entrar a lo que son las distinciones bíblicas. ¿Cuáles son los temas que aquí vamos a contemplar? Bueno, hay una diversidad, no son todos, pero son aquellos que nosotros nos interesan en el estudio para que cuando nosotros vayamos a ellos podamos hacer una distinción. ¿Saben que hay muchos problemas en cuanto a la palabra salvación? Porque muchos se refieren a la palabra salvación, a la salvación del alma. Pero cuando estudiamos los 3 tiempos de la salvación nos damos cuenta de que hay una salvación en cuanto a la pena del pecado, a ir al infierno. Hay una salvación en cuanto al poder del pecado y otra salvación en cuanto a lo que es la presencia del pecado. Todo eso lo vamos a ver con mayores detalles. Pero tenemos aquí que vamos a comenzar con los principios generales de la interpretación bíblica. Y allí vamos a lo que estaba diciendo hace poco, los 3 tiempos de la salvación, a donde vamos a poder hacer esa distinción y vamos a poder tener esa valoración cuando encontramos la palabra salvación en la Biblia. ¿De qué estamos siendo salvos? Del pasado para no ir ya a una condenación eterna, o en el presente para podernos librar de la presencia del pecado o del poder del pecado, más bien dicho, y en el futuro de la presencia del pecado. También en cuanto a la justificación y la santificación, distinguiendo los 3 tipos de hombre: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal, la familia de Dios y la comunión con Dios, el perdón posicional y el perdón paternal, la relación entre las buenas obras y la salvación. La relación entre las buenas obras y la salvación, la diferencia entre la salvación y las recompensas, el ministerio del Espíritu Santo, las diferencias entre Israel y la iglesia,
la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo, distinguiendo los pactos bíblicos, los 7 juicios principales en la Biblia, distinguiendo los infiernos de la Biblia, los 7 bautismos de la Biblia, las 7 muertes de la Biblia, distinguiendo las resurrecciones en la Biblia, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia de Dios. Y aquí vamos a estar listos para comenzar. Nos vamos a quedar aquí para que en este tiempo usted pueda ver lo que es la introducción de lo que es distinciones bíblicas. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y estaremos nuevamente comenzando lo que es el estudio de las distinciones bíblicas en un nuevo video. Que Dios les bendiga.